Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Alfonso Bárcenas Prieto, estudiante de Comercio Exterior y Aduanas de la Facultad de Contaduría y Administración en cuarto semestre, y vamos a hablar de la industria maquiladora en México. Comenzamos. Primeramente, hablemos del marco legal de las maquiladoras de exportación, a partir de decretos y a partir de leyes. Se estableció el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1998 y sus reformas. Después se estableció el Decreto IMEX, Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, en el 2006 y sus posteriores reformas. Finalmente, la última reforma de este decreto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020, donde donde se tenía el objeto de identificar a los controles para mercancías sensibles en el decreto IMEX. Se establecieron nuevos requisitos especiales para la importación de mercancías sensibles, nuevas mercancías que quedaron prohibidas para su importación temporal. Dentro de algunas leyes que podemos mencionar aquí como parte del marco legal, pues está la ley aduanera y su reglamento, la ley de comercio exterior y su reglamento, el Código Fiscal de la Federación y sus reformas, el reglamento interior de la Secretaría de Economía y del SAT, y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. A partir de todas estas leyes y decretos, lo que se busca prácticamente es crear fuentes de empleo y fortalecer la balanza comercial del país, contribuir a una mayor integración interindustrial y coadyuvar a incrementar la competitividad de la industria nacional, la capacitación de los trabajadores, además de impulsar el desarrollo y transferencia tecnológica del país. Hablando de un poco de historia, en México la industria maquiladora de exportación se remonta a la década de los 60, esto como una respuesta económica al encarecimiento de la mano de obra que tuvo lugar en los países altamente industrializados, como por ejemplo en Japón, Estados Unidos. La expansión de las maquiladoras ha generado un crecimiento enorme industrial aquí en el norte de México durante los últimos 25 años. Por ejemplo, hablamos de Monterrey, de aquí de Torreón, de Ciudad Juárez. En casi todo el norte de México, pues predominan las maquiladoras. En sus inicios estas plantas, pues operaban con actividades intensivas en mano de obra, buscando pues tener altos volúmenes de producción. Operaban también con tecnologías rudimentarias, no había tanta tecnología y en condiciones precarias. Ahora definamos qué es la industria maquiladora de exportación. Se puede decir que es uno de los fenómenos más estudiados y debatidos de la realidad social y económica del norte de México. Esto se debe al gran peso que representan las empresas de maquila en los indicadores industriales, pero también a la carga política e ideológica que suele estar asociada a su evaluación. Con esto me refiero al análisis del desempeño de las maquiladoras, que por lo general supone una evaluación del modelo de desarrollo industrial del país. En sí, las maquiladoras son centros de trabajo encargados del ensamblaje, transformación, reparación, elaboración, que se van a destinar a la exportación o retorno al extranjero por parte de mercancías sometidas a los procesos mencionados. En México existen tres tipos de maquiladora: de primera, segunda y tercera generación. Las maquiladoras de primera generación son básicamente plantas de ensamble tradicional, en donde no hay tanta tecnología
Se basan también en el uso intensivo de la mano de obra, se enfoca a los altos volúmenes de producción, ya que su ganancia está basada también en los bajos salarios de la misma mano de obra. Por otro lado, las maquiladoras de segunda generación están un poco más orientadas a los procesos de manufactura y de calidad que al ensamble. Aquí es donde ya empieza a haber mayor tecnología, aunque no lo suficiente. Son un poco más autónomos de las matrices para la toma de decisiones. Y finalmente, las maquiladoras de tercera generación, que ya se encargan del diseño, del desarrollo e investigación permanentes, cuentan también con un gran comercio intrafirma, es decir, que integran su producción a nivel internacional, tienen centros de ingeniería que prestan servicio a otras maquiladoras, además de diseñar prototipos y tener mayor autonomía de las matrices. Es momento de responder la siguiente interrogante. ¿Cuál es la importancia de la industria maquiladora en México? La industria maquiladora o estas empresas de maquilas se convirtieron en una fuente generadora de divisas para el país, aumentando el número de empleos en los estados fronterizos y del norte. Esto gracias al TEMEC, al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo anterior nos lleva a los programas de fomento. Conjuntamente con otras dependencias del gobierno federal, la Secretaría de Economía, con el propósito de apoyar la vinculación entre los diversos eslabones de las cadenas productivas, ha desarrollado diversos apoyos destinados a fortalecer y mejorar el ramo productivo del país, donde destaca PROSEC e IMEX principalmente. Estos programas están orientados a elevar la competitividad de las empresas, ya que permiten su incorporación al mercado mundial, debido a sus beneficios que tienen estos programas. Reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes, así como la simplificación de trámites administrativos. Bueno, ahora hablemos de los programas de fomento más importantes, donde tenemos el programa de promoción sectorial PROSEC, devolución de impuestos de importación a los exportadores, Rollback, y el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, lo que conocemos actualmente como IMEX. El programa PROSEC otorga aranceles preferenciales para empresas productoras con el objetivo que adquieran insumos y maquinaria necesarios para sus procesos productivos a precios competitivos, mientras que el programa de devolución de impuestos o drawback permite a los beneficiarios recuperar los impuestos de importaciones de materias primas, partes, componentes, etcétera, donde el objetivo principal es colocar a los exportadores nacionales en el mercado externo en condiciones similares a las de sus competidores, es decir, que estén a la par. A continuación, vamos a hablar del programa IMEX más a fondo. El programa IMEX es un instrumento en el que se permite importar temporalmente bienes y mercancías necesarias para ser utilizados en un proceso industrial o de servicios, para después destinarse a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación. Esto tiene que ver con el régimen de importación temporal para someterse a uno de estos procesos de elaboración, transformación o reparación de mercancías. El programa IMEX nace a partir de la fusión de los programas de fomento a la industria maquiladora de exportación y el programa de importación temporal para producir artículos de exportación.
Sus empresas representan en su conjunto el 85% de las exportaciones manufactureras de todo México. Mencionando ahora a la industria manufacturera, pues es aquella actividad económica que transforma las diferentes materias primas, partes o componentes en diferentes artículos para su consumo final. Como ejemplo tenemos las armadoras de automóviles, las embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, fábricas de juguetes. La siguiente imagen nos muestra los productos que son mayormente manufacturados aquí en México. Podemos ver que en primer lugar encontramos a los productos alimenticios, a las bebidas y el tabaco con 27.9%, mientras que en último lugar encontramos a la fabricación de muebles y productos relacionados con un 1%, y en la parte intermedia pues están los productos hechos a bases de minerales no metálicos con 5.1%. A partir de todo lo anterior, el programa IMEX contempla tres objetivos como los más importantes. En primer lugar, se busca fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano. Se quiere promover la exportación y el acceso a los mercados internacionales por parte de las empresas mexicanas. Y en tercer lugar, se tiene el objetivo de modernizar la estructura productiva del país. Como se mencionó anteriormente, al estar ya registrado, la empresa en un programa IMEX contará con ciertos beneficios. Por ejemplo, podrá importar temporalmente libre de impuestos a la importación y libre de IVA. No pagará cuotas compensatorias, se disminuirá el derecho de trámite aduanero, tampoco se paga el IVA en compras nacionales, se autoriza de manera simultánea un programa de promoción sectorial y automáticamente quedará registrada al padrón de importadores sin necesidad de realizar el trámite. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un programa IMEX? La empresa debe exportar $500,000 o su equivalente en moneda nacional, o cuando menos el 10% de sus ventas. Tiene que importar solo fracciones arancelarias autorizadas, que destinen las mercancías para lo que fueron autorizadas, que respete los plazos del decreto, que tenga las mercancías en los domicilios registrados. En estos tres últimos puntos, la autoridad aduanera puede poner en práctica sus facultades de comprobación, más específicamente en una visita domiciliaria. ¿Para qué? Para verificar que en efecto las mercancías se destinen a lo que fueron autorizadas, que se encuentren en los domicilios registrados, que se utilice o que el programa se le haya dado a la persona que lo solicitó y no a otra persona, y que se respeten los plazos del decreto. Si esto no se cumple, si esto no es así, se incurre en una infracción y en posteriores multas. Hablando de la vigencia del programa IMEX, este puede estar vigente siempre y cuando su titular continúe cumpliendo con los requisitos previstos en el decreto y en las mismas leyes, además de presentar el reporte anual o la declaración de sus operaciones a las autoridades competentes. En lo que respecta a los bienes importados temporalmente al amparo del programa IMEX, hay que remitirnos al artículo 108 de la ley aduanera,
que nos muestra los plazos establecidos por los cuales estas mercancías pueden permanecer aquí en territorio nacional, además de los plazos señalados en el mismo decreto IMEX. Es importante también mencionar que no pueden ser importadas al amparo del programa las mercancías señaladas en el anexo 1 del decreto, entre las que destacan azúcar, jarabes aromatizados, alcohol etílico, bebidas alcohólicas. Y pues como se puede ver aquí en esta tablita, pues tenemos las diferentes mercancías contempladas y sus plazos en los que pueden permanecer aquí temporalmente en territorio nacional. Por ejemplo, hablando de materia prima, el plazo por el que puede permanecer importada temporalmente son 18 meses. Azúcar, 6 meses. Importaciones de los capítulos 50 al 62 de la LIGE y los textiles y las prendas de vestir, 12 meses. Servicios, 6 meses. Acero y las importaciones y exportaciones del capítulo 72 de la misma LIGE, 9 meses. Contenedores, 2 años. Maquinaria, equipo y equipo administrativo por la vigencia que dure el programa. El programa IMEX contempla 5 modalidades: controladora de empresas, industrial, albergue, servicios y de tercerización. A continuación las describo brevemente. Controladora o consolidadora de empresas es cuando en un mismo programa se integran las operaciones de manufactura de una empresa certificada denominada controladora y una o más sociedades controladas. Como ejemplo, hay un corporativo aquí en el país y tiene diversas plantas de manufactura en distintas áreas geográficas también del país, en donde cada planta de manufactura tiene un proceso distinto. Entonces, en lugar de que cada unidad de manufactura suscriba un programa IMEX, es decir, uno para cada quien, lo que sucede es que la empresa se suscribe a un programa llamado controladora o consolidadora de empresas. Y con el mismo número de programa, cada una de las unidades de manufactura estarán trabajando, enviando la información a ese corporativo que viene a actuar como la matriz, por así decirlo. El corporativo concentra la información, la guarda y es el que presenta los informes, reportes ante las autoridades competentes. Esto para poder mantener vigente el programa. Y por ende se vuelve más sencilla la administración interna del programa. Después tenemos la modalidad industrial, que es el programa autorizado para realizar un proceso industrial de elaboración o transformación de mercancías destinadas a la exportación. Bajo el programa industrial se pueden importar los insumos, partes, componentes, contenedores, cajas de trailers, es decir, todo lo que se necesite, incluso hasta materiales de envase y embalaje, para someterlo a estos procesos de elaboración, transformación o reparación de mercancías que posteriormente se van a exportar. Es muy recomendable esta modalidad para cualquier industria que hace manufactura. Sería su modalidad perfecta. Seguimos con la modalidad de albergue, que es básicamente cuando una o varias empresas extranjeras facilitan la tecnología y el material productivo a una empresa con programa IMEX sin que operen directamente en el mismo programa. Esto es lo que conocemos como maquila actualmente. Como ejemplo, una persona obtiene un contrato con cierta empresa. Ese contrato es bajo una licencia de subcontratación, porque la empresa está subcontratando a esa persona para que haga parte del proceso de elaboración de sus mercancías. Entonces, esa empresa será el proveedor, pero también será el cliente final, toda vez que solo está subcontratando a esa persona para hacer cierta parte del proceso, no todo. Al final, esa empresa va a enviar a la persona los insumos, los materiales, la maquinaria, las partes y componentes y le va a facilitar la tecnología para que pueda elaborar esas mercancías. Y una vez que se hace todo el proceso por el cual esa persona fue contratada,
solo se le puede regresar esa mercancía a la empresa que la contrató. Entonces, aquí se puede concluir que para que haya un programa IMEX de albergue, pues tiene que haber una licencia por subcontratación, un contrato tipo maquila, es decir, que la empresa en el extranjero te contrate a ti que tienes programa IMEX para elaborarle sus mercancías y ella te facilita todo el material, toda la tecnología. Seguimos con la modalidad IMEX Servicios, que es cuando se realizan servicios de mercancías de exportación o se prestan servicios de exportación, únicamente para el desarrollo de las actividades que la misma Secretaría de Hacienda determine. Como ejemplo, pues se pueden presentar dos situaciones. La primera, somos una empresa nacional que ofrece distintos servicios, por ejemplo, servicios de sanitización para elaborar alimentos o medicamentos. Nosotros como empresa nacional con programa IMEX le vendemos a una empresa también con programa IMEX. No se paga los impuestos porque si se recuerda, pues uno de los beneficios que tiene el programa IMEX es el no pago de los impuestos como el IVA, las cuotas compensatorias y demás. En cambio, si se vende cualquiera de estos servicios a una empresa no registrada dentro del programa IMEX, sí se pagan estos impuestos, se hacen constar en la factura. El otro ejemplo puede ser si nos dedicamos a la imprenta y desde el extranjero nos mandan los rollos de aluminio con los que se recubren los medicamentos. Un proyecto IMEX Servicios aquí sería que desde el extranjero nos contraten para hacer la impresión en ese rollo de aluminio. Estamos dando el servicio de impresión. Es un proceso por el cual se importa temporal ese rollo de aluminio para después regresarse ya como una mercancía ya impresa como material terminado. Y finalmente tenemos la modalidad de tercerización, que es cuando una empresa certificada realiza operaciones de manufactura a través de terceros que registren su programa. Aquí la Secretaría de Economía pensó en esta modalidad para los recién egresados de las carreras de negocios internacionales. Entonces, como especialistas en negocios internacionales, lo que se debe de hacer, la obligación que tenemos, es conseguir proyectos de exportación y conseguir aquí en el país quien realice la manufactura del producto. Y como empresa tercerizadora, lo que vamos a hacer es importar. Y eso que se importe, se lo damos a los productores nacionales para que maquilen y elaboren el producto de exportación. Una vez que se ha terminado esa manufactura, pues nosotros ya nos encargaremos de exportarla ya como producto terminado. Esto no siempre ha sido así de sencillo, porque el SAT, pues, o más bien, se puso una regla de comercio exterior por la cual si se quiere ser IMEX tercerizadora, hay que demostrar importaciones anteriores a nuestra fecha de solicitud de incorporación al programa de por lo menos 200,000 pesos. Y con esto concluimos que el programa IMEX solo servirá en las tres modalidades principales, industrial, servicios y albergue, porque las consolidadoras y tercerizadoras, como ya lo expliqué, como se pudo ver, son para empresas gigantescas, con mucho capital, mucho poderío económico. Para concluir, como un dato extra, son 6.598 las empresas registradas en el programa IMEX en sus distintos sectores, como el automotriz, aeroespacial, eléctrico-electrónico, equipo médico, aparatos electrodomésticos, textil-confección, joyería y agroindustria, lo que representa el 60% de las exportaciones mexicanas. Espero les haya servido. Cualquier duda, aquí dejo mis datos. Saludos.